Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente de Castilla-La Mancha, una vez más por tu presencia en Manzanares, que siempre que has venido a esta ciudad ha sido para cosas buenas, para buenas noticias y para grandes hechos. Señor vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, señor consejero, directora del CEPA San Blas, miembros del equipo directivo de CEPA San Blas, diputado, portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, concejalas del equipo de Gobierno, técnicos también del Servicio Técnico, delegado de Educación, secretaria general. En definitiva, está el Gobierno de Castilla-La Mancha representado no solo por su presidente, sino desde luego por muchas personalidades que han sido importantes para el desarrollo de una acción como esta. Si contabilizáramos las infraestructuras necesarias que en el año 2015 teníamos que acometer en Manzanares, nos faltarían dedos contando todas las manos de un equipo, cuando menos, de rugby. Pero sí que es verdad que en tan solo 9 años hemos acometido muchísimas. Y nadie diría en aquel momento que el CEPA San Blas era de las infraestructuras más necesarias, pero lo era. Sí que es cierto que hemos ido acometiendo otras por una cuestión pura de prioridad. Y en ese sentido, querido presidente, desde la primera vez que viniste a Manzanares, inauguramos un centro de atención temprana, inmediatamente pusimos la primera piedra del Colegio Divina Pastora, que estando proyectado en la etapa que presidía esta comunidad autónoma José María Barreda, en la etapa de 2011 a 2015, el Gobierno de Cospedal eliminó ese proyecto y sencillamente abortó operación. Lo retomamos, nada más coger la presidencia, y definitivamente una de las infraestructuras educativas de las que más orgullosos nos podemos sentir fue acometer eso. Hemos completado en estos 9 años muchas infraestructuras, pero siempre habrá más, habrá necesidad de más. Sí que es verdad que Manzanares está también en la fase de la gran explosión. El Big Bang está todavía gestándose y se va a desarrollar. Y se va a desarrollar sin ninguna duda con proyectos industriales, con proyectos empresariales. Tenemos pendiente, muy cerrado con tu Gobierno, querido presidente, la cesión de terrenos del sector 6, 1 millón de metros cuadrados, que va a sumarse a lo que ya tenemos, y Manzanares va a ser una de las propuestas más reales en cuanto a lo que es terreno industrial en las mejores condiciones, a un precio absolutamente inigualable, y en ese sentido los proyectos que tenemos, sin ninguna duda, algunos de ellos se han de concretar. Y en cuanto a infraestructuras, pues mira, ahora mismo se está construyendo muy cerca de aquí un centro de salud. También tenemos pendiente próximamente, que en cuestión de 1 año, año y medio va a estar terminado, y con eso completaremos todas las infraestructuras sanitarias que eran imprescindibles en esta ciudad hace tan solo 9 años, con inversiones que al final estarán próximas a los 20 millones de euros. En cuestiones educativas hemos hecho un modelo. El modelo es muy sencillo. Aquí, si entendemos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que dijera Nelson Mandela, pues nos lo creemos y lo llevamos a la práctica. Y no siempre nos agarramos al ámbito competencial para definir si hacemos o no las cosas. Y en la primera legislatura, pues lo digo también sin ser presuntuoso, en la primera legislatura pues pusimos un laboratorio de ciencias en el Instituto Sotomayor y no tuvimos ni la necesidad de hablar de ello. Lo hizo el Ayuntamiento de Manzanares, primero porque estaba convencido de que era lo mejor para el instituto, segundo porque podíamos. Seguramente si hubiéramos hablado con la Administración regional o con la Diputación Provincial de Ciudad Real, entonces presidida por José Manuel Caballero, que tantas acciones también llevó a cabo, lo hubiéramos logrado. Pero el caso es que pusimos el laboratorio de ciencias en el Instituto Sotomayor, pusimos un aula de informática en el Instituto Azuer y luego finalmente hicimos conjuntamente el aula teca también
¿Por qué? Pues porque la colaboración entre las administraciones tiene que ser fluida y tiene que ser bidireccional. Y en ese modelo es en el que estamos cómodos y estamos convencidos de qué es lo que debemos hacer. Esta infraestructura es verdad que estaba muchos años demandada, no había ninguna cuestión. O sea, no habría ninguna persona en su sano juicio que dijese que esa actuación era caprichosa o que no era necesaria. Era absolutamente necesaria. Y como creemos también en la educación, si estás dispuesto a aprender, no habrá quien te pare, y si no estás dispuesto a aprender, pues da lo mismo. Pues también creemos que la educación para personas adultas es absolutamente determinante. El ser humano es capaz de aprender desde que nace hasta que fallece. Es verdad que en los primeros 3 años, pues nadie duda que la capacidad de absorción es muy grande, pero el ser humano está preparado y no hay ninguna teoría que diga lo contrario para aprender toda la vida. Y luego está la labor tan importante que se hace desde los centros de educación de personas adultas. Se hace en muchos ámbitos. Aquellos que por circunstancias se descuelgan o han tomado una decisión que luego no ha resultado ser tan positiva como querían. En definitiva, lo importante es hacer las cosas y en ese modelo es en el que nos sentimos absolutamente cómodos y satisfechos. El consejero lo sabe, que tenemos pendiente actuaciones, que las vamos siempre a hablar en la línea en que hemos hablado con el consejero Amador Pastor, porque igual que con todos, nosotros tenemos la virtud, no, tenemos las cosas, le damos la trascendencia necesaria para llevarlas a buen puerto. No hay una sola actuación de Manzanares que se haya propuesto que no haya salido por cuestiones de talante o por cuestiones de incapacidad para relacionarnos, no. Sencillamente lo que sí sabemos es priorizar. El presidente Paje estuvo aquí mismo, a 1 minuto, inaugurando el centro social ubicado en Casa de Josito. Recuerdo que cuando salíamos de allí, vino también el entonces presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, cuando salíamos de allí, el presidente Paje dijo textual, es un museo. Bueno, pues son los servicios sociales ubicados en un espacio que podría ser perfectamente museo. Hablando de museos, aquí mismo, presidente, tenemos el Museo Manuel Piña, uno de nuestros 5 museos que tiene esta ciudad y con vocación de implementar, y entre los 5 tenemos casi 50.000 visitas al año. El Manuel Piña, que también tuvimos, bueno, yo diría la intuición, la inteligencia y la capacidad de vestir un 31 de diciembre a Cristina Pedroche con un traje del modisto Manuel Piña, y eso nos dio otro plus, desde luego, de visitantes. Pero más allá de eso, tenemos 5 museos y, como digo, son una realidad en cuanto al número de personas que nos visitan, porque, importantísimo, el 90% de esos cerca de 50.000 visitantes no son de Manzanares. Como detalle, los museos de titularidad pública, que son 4, son gratuitos. Bueno, no tiene tampoco ninguna importancia, pero siempre conviene saber que las cosas, cuando estamos convencidos de ellas, le sacamos la mayor rentabilidad. Por tanto, mi agradecimiento al Gobierno de Castilla-La Mancha, no solo por tu presencia aquí, te tuteo por la enorme amistad que tenemos y no por ello menos respeto, pero mi agradecimiento es por todas las actuaciones que se están haciendo en esta ciudad y que la están llevando a tener, como digo, una red de infraestructuras inmejorables. Cuando la gran explosión se produzca, necesitaremos más colegios, más institutos, más guarderías, pero bueno, hasta ese momento lo que vamos a hacer es seguir trabajando juntos, y con mi agradecimiento a tu Gobierno, a todos y desde luego a ti personalmente, pues una vez más, bienvenido a Manzanares, y es para mí un honor hoy que pongamos la primera piedra del Centro de Educación de Persona Adulta en esta ciudad. Muchas gracias, presidente. Le doy la palabra a Amador Pastor, consejero de Educación. Bueno, muy buenos días a todos y todas, y gracias, presidente, por acompañarnos una vez más en una cuestión singular. No son muchos las intervenciones en los centros de adultos, pero sí la de hoy merecía la pena que estuvieses con nosotros,
por la importancia de la infraestructura, de la inversión, y lo hablaba con la directora, aprovecho para saludarte, por esa demanda histórica que se llevaba con este centro y con esta localidad. ¿Verdad, alcalde? Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos también, abrirnos siempre las puertas de tu localidad, sobre todo para un objetivo común: construir, mejorar los servicios públicos y, en concreto, los vinculados a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y muchísimas gracias al presidente de la Diputación también, a José Manuel, antiguo vicepresidente de la Diputación, actual vicepresidente segundo, que algo ha tenido que ver también en esto, en esta historia que tuvo como presidente de la Diputación, que ya nos abrió la importancia, los ojos a la importancia de hacer esta actuación, y hoy como vicepresidente segundo nos acompaña en este acto. Y, por supuesto, pues todos los compañeros y compañeras de corporación, diputados regionales, en definitiva toda la comunidad educativa que suma fuerzas para esta cuestión. Yo muchas veces, cuando visibilizamos inauguraciones de edificios, primeras piedras como la de hoy, y siempre lo digo, parece que le damos la máxima importancia al hecho educativo al edificio, y es verdad que es importante, es simbólico avanzar en la mejora de las infraestructuras, crear nuevas infraestructuras, ponerles cada vez un plus de calidad, pero lo relevante, y estando aquí la directora y me dará la razón, es el hecho educativo que se produce. Pero es verdad que la acción educativa no sería la misma si las infraestructuras no nos acompañan. Creemos en los centros, y si me permitís el símil, son como centros de energía, y es verdad que la energía que se genera allí es la del aprendizaje, pero además es especialmente importante la de los centros de adultos, porque estamos hablando de aprendizaje para toda la vida. Generar oportunidades más allá del marco obligatorio, del marco en el que se tiene como obligación asistir a la escuela, pero no olvidemos que la educación también es un derecho. Y con esto estamos fidelizando con ese derecho de todas las personas, independientemente de su edad y de su condición, a seguir formándose. Y es más, y aquí muchos de tus compañeros también, querida Pilar, dirán que esta ilusión por el aprendizaje va más allá de la condición del origen, de la raza, del sexo, de la edad. Es una función también social, es punto de encuentro para la formación y el avance. Además, lo decía también muy bien el alcalde, que de eso creo que sabe mucho, hablamos de enseñanzas formales, aquellas que son básicas y necesarias para reconducir a la gente al circuito educativo, a frenar lo que puede ser el abandono educativo temprano, a generar unos modelos de segunda oportunidad. En esto Castilla-La Mancha lo tiene muy claro, lleva años reduciendo la tasa de abandono educativo temprano, y gracias a la acción de estos programas de segunda oportunidad, y especialmente a los que se generan en los centros de adultos, hemos reducido casi 10 puntos en los últimos años la tasa de abandono educativo temprano, una tasa que además viene muy vinculado a las oportunidades de empleo, y de eso Manzanares sabe mucho, pero que en definitiva también el sistema educativo se está fortaleciendo para cada vez más seamos fuertes en generar esos programas de segunda oportunidad. También al acceso. Hay gente que no se conforma solamente con una cualificación básica y viene a los centros de adultos como espacio de formación para abrirle nuevos horizontes a través de ciclos formativos, a través de títulos básicos para su aprendizaje, el título de la ESO, el título del bachillerato. Pero lo más importante de todo esto es que son programas, y ahí le ponéis mucha voluntad los equipos docentes, son programas útiles, como digo, adecuados a las características del alumnado. Ahora, a continuación, iremos a poner la primera piedra, y muchas veces no reparamos en el simbolismo que tiene la primera piedra. Hablamos con el acta que vamos a firmar, el compromiso de democratizar cada vez más la educación no obligatoria, estas enseñanzas. Hablamos también, con esa simbología del periódico, de la libertad que supone el poder acceder a un centro educativo y tener unas oportunidades de espíritu crítico y de conocimiento tan necesarios hoy en día. También hablamos de la importancia del territorio. No todos los gobiernos, no todas las administraciones e instituciones son sensibles a las necesidades allá donde se producen, y por eso le pondremos las banderas de nuestro territorio. Y el simbolismo de las monedas.
la inversión. Y aquí tengo que agradecer especialmente ese trabajo que hemos hecho conjuntamente con el Ayuntamiento, haciendo un convenio que adelante financiación, compensación después de esa financiación, pero que lo más importante de todo es que solventa dificultades, solventa barreras y, sobre todo, en unos meses tendremos como realidad este proyecto. Quiero agradecer también a la empresa la diligencia que habéis tenido, que vais a tener a la hora de sacar adelante este proyecto. Y como decía Kofi Annan, decía que los centros educativos son lugares para la esperanza. Pues yo creo que estas esperanzas es momento de que se puedan convertir en realidades, que para eso le hemos puesto muchísima voluntad todos los aquí presentes. Sobre todo, estas esperanzas están muy presentes en todo momento en la vida educativa de los chavales, de los jóvenes, de los más pequeños, pero también de las personas adultas. Y una de las esperanzas más inmediatas es qué va a pasar en nuestra secuencia de aprendizaje a lo largo de los centros educativos. Un momento clave y determinante es cuando acabamos la enseñanza obligatoria y nos dedicamos o nos enfocamos a la vida universitaria. Permitidme que comparta hoy con vosotros en Manzanares, y sobre todo me agrada porque el alcalde sabe muy bien de lo que hablo, también por su condición de docente en algún momento, la importancia que tiene la EBAU para los chavales, las pruebas de acceso a la universidad. Permitidme que comparta con todos vosotros, porque sobre todo están muchos jóvenes, en total 12.500 jóvenes esperando la fijación de esa fecha, como digo, para darle continuidad a su etapa formativa. Pues bien, les puedo comunicar que la Universidad de Castilla-La Mancha ya ha fijado las fechas junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para que estas pruebas se celebren los próximos días 4, 5 y 6 de junio en convocatoria ordinaria. Como digo, serán 12.500 jóvenes los de Castilla-La Mancha que podrán realizar esa prueba determinante, como determinante puedan ser el resto de estudios que estén realizando. El alumnado de Guadalajara tendrá que esperar a que la Universidad de Alcalá de Henares, que en breves días, en breves fechas, nos comunicará los días exactos de realización de las pruebas, pero como digo, ese conjunto de 12.500 chavales de las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real realizarán sus pruebas de EBAU, como digo, el 4, 5 y 6 de junio. Es importante, como digo, que el sistema educativo proteja, acompañe, cuide y, sobre todo, tenga la visión de crecer y empoderarse cada vez más. Y hoy es un pequeño gesto el que hacemos, un pequeño gesto simbólico, pero que realmente da no solamente a una localidad, sino a una comarca oportunidades de formación a lo largo de toda la vida, que es uno de los principales y fundamentales derechos que tiene el ser humano. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García. Van a estar estudiando en pleno corpus, Carlos. Muy buenas. Querido alcalde, querido Julián, yo creo que ya a estas alturas nadie se sorprenderá si digo que eres de los alcaldes señeros de este país. Manzanares tiene casi de todo. Y he dicho el casi porque sé que si digo que tiene de todo me va a protestar. Francamente, estáis en una fase de enorme crecimiento, aprovechando la ocasión, las oportunidades, pero el valor no está solamente en estar en una ubicación estupenda es en aprovechar las circunstancias y además en proponérselo. Y Manzanares se está convirtiendo sinceramente no creo que lo es, probablemente durante mucho tiempo lo ha sido, pero ahora de manera como más evidente se está convirtiendo en un sitio no solo para vivir, sino para tener oportunidades, para dar empleo a toda la comarca, para buscar opciones, para aprovechar las infraestructuras y además con una ambición que tengo que decir es muy sana. Esta Pilar es una ambición muy sana. Gracias por la actitud financiera y de colaboración, porque es muy importante para nosotros. Intentamos atender todas las realidades. No es fácil, porque a la postre casi todo el mundo en este país está muy infartado con los problemas políticos, con el debate,
pero hacer las cosas, hacerlas. Venimos de poner la primera piedra, está con el vicepresidente y con los alcaldes de Miguel Turra y de Ciudad Real, poner la primera piedra de una pasarela, que se dice pronto, son más de casi 7 millones de euros, muy demandada. Es enormemente positivo poner puentes, unir, mejor que levantar muros, ¿no? Bastante mejor. Y ya no digamos trincheras, y mucho peor zanjas. Lo cierto y verdad es que hemos hecho una cosa que beneficia a la ciudadanía, pero venimos también de reunirnos con la denominación, lo que será, y dentro de muy pocos días podremos celebrar una nueva experiencia del sector agroalimentario de la región, una nueva denominación de origen. Y hoy, aquí en Manzanares, completamos una más de las muchas, Julián, inversiones que tenéis previstas. En algo que, tengo que decir, además entra de lleno en un concepto absolutamente compartido de lo que entendemos por educación. Con la educación pasan dos cosas al mismo tiempo. Y los que hemos vivido tantas etapas de recortes y de problemas, aquí se ha visto, sabemos que hay dos cosas que son elementales. Con la educación pasa algo que no pasa con otros muchos derechos. Tenemos derecho a ser atendidos en un hospital si estamos malos, ¿no? No digo si somos malos, digo si estamos malos. Pero no tenemos obligación de cuidarnos, ni de hacer footing, ni de no fumar, por ejemplo, ¿no? No tenemos esa obligación, tenemos el derecho. Tenemos el derecho a tener un trabajo, pero tampoco está la obligación de trabajar, ¿eh? Esto no vale solo para la política, ¿eh? Sin embargo, hay derechos que entran de lleno en algo que es mucho más importante para todos los que creemos en el concepto social. Existe la obligación de jubilarse a los 65 años. ¿Por qué? Porque si no fuera una obligación, estaba claro que la gente no conseguiría jubilarse a los 65. Y existe el derecho a la educación gratuita y universal, pero también la obligación, no es el caso de adultos. Existe la obligación de estudiar. ¿Por qué? Porque sabemos que si no se obliga a los padres, a la sociedad, a estudiar a sus hijos, a educar a sus hijos, finalmente habría explotación laboral, salida del mercado laboral. Por tanto, sí, la educación es que tenemos tan en la cabeza y en la retina social, que no solo es un derecho, sino que además es una obligación en la etapa de transformación más importante del ser humano, pero al mismo tiempo no puede ser solo eso. Y aquí creemos los que estamos, tu corporación, los responsables públicos en la región y, por supuesto, una plantilla inmensa de educadores, creemos, sinceramente, en que la educación, la formación, no solo es un circuito para buscar un buen trabajo. Hay mucha gente que piensa, y creo que se equivocan, que la educación es básicamente un trampolín para encontrar un empleo. No nos engañemos, ¿eh? Ahora abundan en España multitud de iniciativas académicas, incluso universitarias, que trafican con los títulos académicos. Si se trata de tener un título, aunque sea virtual o sea por Internet, bueno, pues puede haber muchas universidades online que dicen ahora, ¿no? Nosotros tenemos un concepto diferente. Creemos que la educación obviamente tiene que servir para encontrar la mejor formación que te permita independizarte y vivir autónomamente en la vida, ser productivo para entendernos, pero entendemos que si la gente, en vez de tener un título universitario, tuviera 5, mejor. Que la educación y la formación son parte de la condición humana, son parte de lo que somos como seres culturales. Y que, por tanto, ver a gente ya mayor, que a lo mejor no tiene ninguna obligación, vamos, no la tiene seguro, y que probablemente ni siquiera tiene un condicionante social, ni nadie le obliga.
a intentar seguir formándose. Gente como hemos conocido algunos muy mayores, que están aprendiendo ahora a manejarse perfectamente en el mundo digital. Algunos saben más que yo, que no es muy difícil por otro lado. Llena mucho de orgullo, ¿eh? Es verdaderamente un esfuerzo tremendo. Es más, que gente que a lo mejor no ha tenido en su juventud, cuando debiera, no ha tenido la posibilidad de estudiar porque el sistema era débil, porque mucha gente no podía entrar, porque dependía del bolsillo de los padres, que ahora se esté planteando recuperar el tiempo perdido. Es muy bueno como sociedad. Ese es un ejemplo realmente de los que tenemos que considerar como algo que nos cualifica como sociedad, porque la sociedad la medimos en cuántos kilómetros, cuántos metros cuadrados. Los empresarios y los arquitectos lo miden en metros lineales de fachada, en los cimientos y, por supuesto, también en el presupuesto. Pero, ciertamente, hay que buscar no solo el aspecto cuantitativo de las cosas, sino el cualitativo. Y esto es de las cosas que realmente contribuyen a hacer una mejor sociedad. Estamos muy contentos, Julián, y yo creo que el hecho de compartir, como comparte el Ayuntamiento con la comunidad autónoma, en estos momentos, además, con un incremento, además, de nuestra coordinación, nuestra implicación a través del anterior presidente de la Diputación, hoy vicepresidente conmigo, ¿no? Esto importa, la colaboración, la coordinación y, sobre todo, saber que el proyecto que tú tenías en la cabeza, que tenemos nosotros, va a salir adelante. Sea cual sea el escenario económico, sea cual sea el escenario financiero. Nos lo van a empezar a poner difícil las administraciones este año y el siguiente y los próximos con controles financieros de la Unión Europea, pero vamos a esforzarnos en cumplir, porque a la postre se trata de eso. Es más, Julián, tú que gobiernas con estabilidad, que nos pasa a nosotros también, sabemos que ganar unas elecciones, ganarlas, o sea, poder decir en serio que se ganan unas elecciones es gobernar pudiendo hacer lo que has prometido. Cuando no se puede hacer lo que se ha prometido, no sé si lo llamaría ganar. En realidad, gobernar es poder hacer lo que has prometido. Y nosotros podemos. Y lo vamos a aprovechar, sea cual sea la circunstancia, lo podemos hacer en el ámbito educativo, en el sanitario, en el social, en todos los sentidos de la vida. Ayer se celebraron precisamente, y hablando de elecciones en Galicia. Y yo creo que, obviamente, también en contestación, porque me lo han preguntado algunos medios de comunicación y me he comprometido a decirlo directamente, ¿no? Es obligado, pero no obligado protocolariamente, yo creo que también de forma sentida, porque no dejan de ser colegas de las comunidades autónomas, felicitar a Alfonso Rueda. Tengo el placer de haberlo conocido y, sinceramente, de tener una relación muy cordial a Alfonso Rueda y al Partido Popular en Galicia y, bueno, yo creo que se puede decir en el conjunto de España. Y, además, expresar también mi solidaridad con el Partido Socialista en Galicia, con los compañeros. Besteiro es, desde mi punto de vista, y también me aprecio de conocerle bastante, me parece una persona muy sólida, un líder sólido, que le ha tocado hacer una campaña en unas circunstancias muy complejas, muy difíciles, casi diría que emparedado en sándwich. Muy complicado hacer una campaña en ese sentido, ¿no? Pero es importante contar con gente que le echa coraje. Él solo ha echado en los últimos años, precisamente en su experiencia personal, y por tanto tengo que demostrar esa solidaridad. Sin duda de ningún tipo, las elecciones gallegas obviamente tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos, por mucho que algunos... Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso, y quiero decirlo además. Pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. Si
Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas, del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de la decadencia. Bien, yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? Y lo cierto y verdad es que llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil, y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda, porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. La realidad es que es importante que tengamos en cuenta en este país que las comunidades autónomas formamos parte del Estado, que contribuimos o a fortalecerlo o minoritariamente a debilitarlo si quien lo tiene es quien odia al Estado. Por tanto, yo celebro que no hayan podido entrar corrientes en Galicia del ámbito independentista, filoindependentista, rupturista. Es muy importante que podamos jugar todos desde un concepto de inclusión constitucional y estabilidad constitucional. Cada uno en lo suyo y desde su respeto. Lo cierto es que ahora y en esta tierra, en Galicia les va a pasar lo mismo, en esta tierra podemos seguir trabajando y cumpliendo con lo que hemos prometido a la gente. Eso se materializa en carreteras, en regadíos, en colegios, en centros de salud, en las obras de los hospitales, en el incremento de las plantillas públicas. Aquí estamos construyendo un estado del bienestar, que es en definitiva nuestra seña de identidad como, digamos, militantes de la socialdemocracia. Desde una perspectiva posibilista y realista, y sobre todo atendiendo uno de los retos más importantes que tiene la sociedad de hoy y de la sociedad de mañana. Hay varios retos globales importantes. Hay un primer reto esencial, que es el del medio ambiente. He estado esta mañana precisamente charlando con agricultores que han venido a mostrarnos sus opiniones en un acto público. Y esta misma tarde tenemos reunión con el Ministerio. El ministro yo creo que está muy sensibilizado, es proactivo y además está en fase de escucha de las consejerías, lo cual no es habitual y es muy de agradecer. Y desde luego nosotros tenemos una estrategia que si sale adelante, coaligando todas las opciones que hay de las distintas comunidades autónomas, podemos plantear una plataforma de cambio, de reforma, de mejora en la gestión del campo español y, por tanto, europeo, que es muy útil. Hay que intentar conducir toda la energía movilizadora de estas movilizaciones últimas hacia objetivos realistas y posibilistas. Lo contrario nos puede conducir simple y llanamente a la melancolía. Una cosa es movilizarse y otra cosa muy distinta es conseguir. Y para conseguir hay que plantear metas posibles, realistas y, por supuesto, con encaje legal. Creo que ese es el gran reto que tenemos entre los distintos gobiernos, de los autonómicos, que vamos a poner de nuestra parte. Pero hay que ser conscientes de que si estamos en contra de que se pongan enfrente el campo con la sostenibilidad ambiental, porque no son cosas distintas, no deben ser cosas distintas. Si en Europa hay alguien que piensa que son cosas distintas, debe cambiar su visión, porque es un error de bulto, y por tanto lo que hay que hacer es sacar del mundo de la gestión agroambiental en España y en Europa cualquier tipo de fanatismo. Todo es correcto, hay que producir cambios, no podemos estar de brazos cruzados ante el cambio climático y las exigencias ambientales, pero los agricultores y los ganaderos no son los enemigos. A lo mejor tienen que cambiar cosas,
pero no como enemigos, sino como víctimas quizás de un cambio necesario que nos obliga a toda la sociedad, como tenemos que cambiar nuestros hábitos en el día a día. Y queremos ayudar en ese sentido. Una parte muy importante del tema ambiental es el agua, ¿no? Hoy precisamente el presidente de la Comunidad de Valencia se reunía con la ministra de Medio Ambiente. Tengo que recordar que ya ha pasado el plazo de un año que dice la ley en el que es necesario contar con una nueva regulación en la explotación del Tajo Segura. Las reglas de explotación ya tenían que haberse cambiado. No quiero ni mucho menos atosigar ni calificar de incumplimiento algo que la ley ya exige, y es que contáramos con unas nuevas reglas de explotación. Que el Tajo, y cuando hablo del Tajo, créanme que de una manera u otra hablo del Guadiana, hablo del Júcar, de todas las cuencas que nos afectan, porque hay una problemática común, que el Tajo sea el único río de Europa que no tiene caudal mínimo ecológico, no solo es una anomalía, es un delito ambiental. Y son los tribunales, y es la Comisión Europea, y es la ley, esa ley que algunos se empeñan en decir que es sacrosanta, y lo es porque yo soy abogado, pero que tiene que valer para la amnistía, tiene que valer para los independentistas y tiene que valer para el trasvase. La ley obliga a modificar las reglas de explotación, a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento en lo que queremos pensar sea la solidaridad. ¿Por qué en el Levante español, si se trata de recibir agua, quieren toda, venga de donde venga, y se la quiten a quien se la quiten? Y cuando se trata de darla, por ejemplo, ahora que hay sequía en Barcelona, entienden que darla solo es, si es desalada, en una desaladora del Estado, y solo para beber, nunca para regar. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa doble vara de medir? Pedir todo el agua, aunque sea a costa de secarnos en la Mancha, de imposibilitarnos y de hipotecarnos nuestro futuro, y sin embargo, a la hora de darla, aunque no sea suya, porque es de todos, es más, la paga el Estado, sea desalada y solo para beber. ¿Por qué? ¿Por qué la solidaridad se entiende allí solo de agua desalada, por cierto, de desaladoras a las que se han estado oponiendo durante años y años, y ahora se entienda que cuando se trata de pedir a Castilla-La Mancha se trata de pedir todo el agua? Es más, se dicen tonterías, por mucho que se digan en un foro institucional, como que el Tajo tendría que desembocar en el Mediterráneo. ¿Y qué hacemos con Portugal? ¿Y qué hacemos con Madrid? ¿Y qué hacemos con Talavera? ¿Y qué hacemos con Extremadura? Por favor, hay que ver las cosas que se tienen que escuchar, ¿eh? Que el Tajo desemboque directamente en el Mediterráneo. Por favor, hay que reclamar seriedad. Si yo tuviera como presidente, esta región tuviera acceso al mar, tendríamos ya 10 desaladoras. En el poquito de playa que nos dejaran, tendríamos 10 desaladoras para poderlas aprovechar. Es una oportunidad y una fortuna tener agua del mar para poder utilizarla. Y nosotros lo estaríamos haciendo. De forma que hay que ser coherentes y hay que ser serios. Solo se habla del pacto del agua en España cuando se trata de quitárselo a Castilla-La Mancha. Porque ahí ya no se incluye ni el Ebro, ni el Duero, ni ningún otro río. ¿Por qué solo vale el trasvase de un río? Si se quiere en España tener conectado como si fuera una obra de fontanería todos los ríos, perfecto, todos. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo uno? Por tanto, a estas alturas lo que exigimos es, sí, hablar, consenso. Me parece muy bien que el Ministerio quiera hablar con todos, es más, es su obligación, pero recuerdo que el plan hidrológico ha sido como consecuencia de un diálogo social en el que todos hemos opinado y hablado, y ya se ha aprobado, ya es norma, y es coherente con las resoluciones de los tribunales, tanto del Supremo como de la Unión Europea. A partir de ahí podemos hablar, pero el diálogo no puede servir para retrasar un compromiso legal
que es rectificar cuanto antes las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. En definitiva, esto tenía poco que ver con adultos, pero como esperamos a llegar a adultos, esperamos que cuando lleguemos a más adultos, porque tampoco es que me considere yo un niño, pero cuando sea más adulto, espero que esto ya esté arreglado. Será consecuencia y causa, además, de que este país sea bastante mejor. La solidaridad no se puede quedar en los mítines, ni en las frases comerciales, ni en los eslóganes. Nosotros somos la única región de España que lleva dando agua sin protesta ninguna para beber, desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos que 14.000 Santiagos Bernabéus en agua para beber. Con ese agua que hemos dado no tendría problema ni Barcelona ni todo Cataluña para beber durante muchos años. De manera que a estas alturas, si se trata del agua para regar, por supuesto, nosotros también tenemos necesidades. Muchísimas gracias.